Ya, ahora sí. Entonces, para empezar a resolver esto, lo primero que necesitamos tener son tablas, ¿ya? Tablas de transformadas. Y hay una tablita que es necesario, sí o sí es necesario, porque sin esto no vamos a poder resolver, ¿ya? Vamos a hacernos acá una pequeña tabla, así. Y vamos a colocar así, esta va a ser nuestra función, por si acaso. Acá le vamos a colocar a nuestra función, le vamos a colocar f de t, y a nuestra transformada le vamos a llamar f de s. ¿Ya? En algunos textos le colocan a los dos mayúscula. Creo que yo lo hice con mayúsculas. A ver, lo colocaremos nomás como estaba ahí. F de t, y f de s. Así está en su texto. ¿Ya? Entonces, la función que depende de t, dice, y la barrita que está a la derecha es la transformada, ¿ya? Entonces dice, si nosotros tenemos un 1, su transformada del 1 va a ser 1 sobre S, por si acaso, ¿ya? Las transformadas siempre van a estar expresadas en función de S, por si acaso, ¿ya? Entonces dice, si yo tengo una constante y quiero aplicar su transformada a esta constante, va a ser de la siguiente forma, K sobre S, ¿ya? La otra dice, ¿qué pasa si yo tengo una variable que es algebraica elevado a una potencia cualquiera? La transformada de esta variable va a ser n factorial sobre, dice, s n más 1, ¿ya? Después voy a tener expresiones también de exponenciales. Si yo tengo un número exponencial elevado a una variable cualquiera, ¿ya? Su transformada va a ser 1 sobre s menos a. Sigamos. Después, tenemos la función también del seno hiperbólico, ¿no? Dice seno hiperbólico con un ángulo de a veces t. Por si acaso, acá la variable t es, perdón, la letra t para nosotros, t va a ser nuestra variable, ¿ya? T va a ser nuestra variable y S también es nuestra variable. Entonces, S y T son variables. Todo lo que no es S y T para nosotros van a ser constantes. Por ejemplo, aquí A es una constante, ¿ya? Por si acaso. A es una constante. Listo, entonces continuemos. Dice el seno hiperbólico de un ángulo AT va a ser igual a sobre S al cuadrado menos A al cuadrado. Sigamos estirando esto. Acá tenemos también la función del coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico de AT, de un ángulo AT, va a ser igual a, aquí, S sobre S cuadrado menos A al cuadrado. Sigamos. Otra función que necesitamos también saber es la del seno. Seno de un ángulo A veces T, por si acaso, va a ser igual a A sobre S al cuadrado más A al cuadrado. Y por último, tenemos del coseno, ¿ya? Tenemos la función del coseno. ¿Qué pasa si es coseno de AT? Esto dice que va a ser igual a S, ¿ya? A S sobre S cuadrado más A al cuadrado. Por si acaso, todo esto para nosotros
es parte de nuestro formulario, ¿ya? Necesitamos saber todo esto para poder entender, dice, las transformadas, ¿ya? A ver, vayamos haciendo algunos ejercicios entonces. De la primera partecita está sencillo. Aquí, por si acaso, también tenemos que colocar lo siguiente. Tenemos que colocar que en este caso A es una constante. También K para nosotros es una constante. K y A son constantes, por si acaso. Esto es una constante, ¿ya? El segundo, ¿no? Entonces empezaremos a hacer. La primera parte está sencillita, ¿ya? No vamos a tener mucho problema, pero ya poco a poco va a ir complicándose un poquito el ejercicio. Tenemos en el 8.2, dice, a ver, acá vamos a colocar una línea. En el 8.2 tenemos el siguiente ejercicio. Dice 8.2, tenemos el inciso A. El inciso A dice, tenemos una función que depende de t. Esta función es igual, dice, a menos 5. Entonces, nosotros tenemos que ir comparando, ¿ya? Tenemos que ir comparando con nuestra tabla a cuál de estas funciones se parece. El inciso A. Senos, cosenos, hiperbólicos y demás, nada que ver. Exponenciales tampoco. Algebraicos tampoco. Acá tenemos el valor de una constante. Ah, el 5 se considera una constante. ¿Cómo hacemos eso? Decimos, el símbolo de la transformada es de la siguiente forma. Es como una L, ¿ya? Yo lo coloco así, pero si no me equivoco, así, ¿ya? Es una L que dice, esto significa transformada, ¿ya? Transformada de Laplace, vamos a colocar en llavecitas, la transformada de Laplace de la siguiente función, así, ¿ya? Y vamos a colocar también la constante dentro de unas llaves con el símbolo de transformada. Acá vamos a decir transformada, llaves, menos 5. Entonces, la transformada de una constante, si ustedes notan, acá, ¿qué nos dice? Nos dice, va a ser la constante, ¿ya? Va a ser la constante que es menos 5 sobre S. Ah, ¿y qué vamos a hacer acá? Vamos a decir, la transformada de la función de t ahora va a ser una función que depende de S. Y con eso se acabó el ejercicio. Nada más. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. Solo sería eso en el ejercicio. Sí, del inciso A solo es eso, nada más. ¿Ya? Ahora, el inciso E, por ejemplo, es el que viene es el E. Dependiendo de la función de que estemos trabajando, vamos a tener que utilizar, digamos, algunas cositas. ¿Ya? Entonces, a ver, copiamos el inciso E. El inciso E nos dice, tenemos una función que depende, dice, de t, y esto va a ser igual a e a la t medios. ¿Ya? E a la t medios. Entonces, ¿a cuál de nuestras funciones de la tabla se parece? Se parece a la segunda, ¿no? A esta. Entonces, ¿qué me dice ahí? Me dice, si yo tengo un exponencial elevado a un número por la variable t, ya esto va a ser igual a 1 sobre s menos a. A es el número que está ahí multiplicándole a la variable t. Entonces, vamos a hacer la misma idea, ¿no? Vamos a colocar la transformada de la función. Llaves, corchetes pueden utilizar, no hay problema. De t va a ser igual. Acá vamos a darle la forma más o menos de nuestra exponencial. Vamos a decirle la transformada de e va a ser 1/2 por t. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál es nuestra a? Nuestra a para nosotros es 1/2. La constante es 1/2. Entonces, vamos a decir, esto va a ser igual a f de s, ¿ya?
va a ser una función que depende de S, y la transformada nos dice que va a ser igual a 1 sobre S menos un medio. Acá podríamos hacer operaciones o podríamos dejarlo así. La verdad no he visto algunas de sus respuestas, pero vamos a hacer operaciones, ¿ya? Vamos a decir aquí hay un 1, S, acá vamos a decir como un denominador directamente es el 2 abajo, ¿no? 2 por S, 2S menos 1. Todo esto sobre 2, pero aquí va a haber un 1, medios con medios, extremos con extremos. Entonces el 2 va a ir arriba, ¿ya? Esta partecita va arriba. Ustedes lo pueden dejar acá o pueden hacer la operación ahí. No hay problema. Y con eso se termina el ejercicio. Ese es el inciso E. ¿Ya? El que no he colocado acá, hay una función más. Lo voy a anotar acá, donde están nuestras tablitas. Dice, ¿qué pasa si yo tengo una A, una constante? Dame un segundito, a ver. ¿Qué pasa si yo tengo, dice, una A elevado a la variable t? Si yo tengo una constante elevado a una variable, entonces acá dice, la condición va a ser la siguiente. Va a ser 1 sobre S menos el logaritmo natural de A. Ya, entonces, para el inciso F, eso es lo que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, no sé si se está entendiendo esta parte. Si tienen alguna duda, tal vez, sería bueno que me lo digan ahora. ¿No más puedes indicar el ejercicio, por favor, Dani? Ya, perfecto. Lo que tenemos que hacer acá, no nos olvidemos, las tablas. Las tablas son importantes, ¿ya? Sin estas tablas no vamos a poder hacer nada, por si acaso. Cuando ustedes tengan una función, ¿ya? Una función cualquiera, lo que tienen que hacer primero es agarrar su formulario y verificar, dice, a cuál de las funciones que está en la tabla se parece nuestro ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un exponencial elevado a t, ¿no? A t que está multiplicado por una a. Entonces, en nuestro formulario me dice eso, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo e elevado a la a? Aquí habíamos dicho que a para nosotros es una constante, ¿no? Como es una constante, entonces yo voy a suponer que es un número, ¿no? Tengo e elevado a un número multiplicado por t. Esto va a ser igual, dice, ¿a qué? A 1 sobre S menos A. ¿De dónde saco esta A? De acá, de este valor de acá arriba, ¿no? El que está multiplicándole a T. Entonces, yo tengo que más o menos comparar mi ejercicio con el que está en la tabla, ¿ya? Y tengo que decir, a ver, acá no hay no hay un número que le esté dividiendo a T. Más bien, aquí hay un número que le está multiplicando a T. Yo tengo que suponer, ¿ya? Yo tengo que suponer que este E a la T medios está de esta forma, ¿no? E a la 1 medio de T. Aquí hay un número que se sobreentiende, ¿no? Entonces, voy a separar los números con los números y las letras a un costado, la T a un costado. Al momento de hacer la transformada, yo digo, la fórmula me dice que coloque 1 sobre S menos, siempre, S menos, y el número que le está multiplicando a T, 1 medio. Puedo hacer operaciones, puedo sacar acá un común denominador, habíamos dicho, ¿no? El común denominador, a ver, va a ser S menos 1 medio. El común denominador para nosotros es 2. Aquí hay un 1. 2 entre 1, 2. 2 por S, 2S, menos 2 entre 1, 2 entre 2 a 1, 1 por 1, 1. Listo. Y todo eso dice, acá arriba está con un 1 por encima, ¿no? Medios con medios, extremos con extremos. Al hacer medios con medios, extremos con extremos, tengo 2 por 1, 2 arriba los extremos y los medios abajo, 2S menos 1. Y eso es lo que me quedó en el ejercicio, ¿no? Por si acaso. ¿Sí? No sé si se entiende esa parte ahora. Sí, sí, ahora sí lo entendí. Ahora sí. Entonces,
Eso es lo que teníamos que hacer. Hasta el momento está sencillo, creo, ¿no? Creo que no hay mucho problema con esto. A ver, veamos el siguiente ejercicio, el inciso L, ¿ya? A ver, el inciso L nos dice lo siguiente, a ver. ¿Ya? L nos dice, tenemos una función que depende de t, y esta función es, dice, el seno de 9t. Entonces, ¿a cuál de nuestras funciones se parece? Tenemos que buscar en la tabla. Y se parece, dice, a esta, ¿no? A esta, de acá. Ya, entonces, ¿qué nos dice? El número que le está multiplicando a t para nosotros es la constante, es la a. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a colocar para este ejercicio el símbolo de transformada. Voy a colocar las llaves de la función. Voy a aplicar la transformada en esta función, eso significa, y voy a decir acá, seno de 9t. ¿Ya? Y digo, a ver, según mi formulita dice a sobre s al cuadrado más a al cuadrado. A para nosotros es el número que le está multiplicando a la t. Entonces el número que le multiplica a la t para nosotros es 9. Entonces digo, 9 es la fórmula sobre s al cuadrado más 9 al cuadrado, ¿no? Fíjense, ¿no? Acá está. A, ¿no? Ahí está. 9 y 9. A cuadrado y abajo 9 al cuadrado, ¿no? S cuadrado, S cuadrado. Y listo. Y con eso se terminó el ejercicio. Cuando hago la transformada de una función que depende de t, se vuelve una función que depende de s. ¿Ya? En su libro he notado de que manejan esta notación, ¿ya? F mayúscula para la función de t y F minúscula para la función que depende de S. Es por eso que todo lo que lo hice lo he colocado con esa notación igual, ¿ya? Entonces, no sé si se entiende, no sé si tienen alguna duda con este ejercicio. Tal vez podríamos hacer uno más de esto, ¿ya? Nos podemos saltar al último, al ejercicio al Q, tal vez, ¿ya? Con coseno hiperbólico. Ya, aquí en este costado nos vamos a ver, a este otro costado vamos a colocarlo, ¿ya? No se preocupen, se los voy a pasar lo que estamos haciendo, igual en un PDF, ¿ya? El ejercicio nos dice entonces, tenemos una función que depende de t. Esto por si acaso es el ejercicio Q, ¿ya? El ejercicio Q, el inciso Q. Y nos dice, tenemos una función, ¿ya? Tenemos una función que depende de t, pero la función para nosotros es el coseno hiperbólico de 2/3 de t. ¿Ya? Es así. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Comparar las tablas, lo que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos, ¿dónde hay el coseno hiperbólico? Cuidado que se confundan coseno hiperbólico con el coseno solamente. Son dos cosas diferentes. Parecen iguales. Es más, son casi iguales, solo en el signo varían, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso, ¿ya? Vamos a colocar el símbolo de la transformada. ¿Ya? Y lo propio acá. Coseno hiperbólico de 2/3 de t. Y acá, a ver, ¿qué nos dice? La formulita, ¿dónde está esto? A ver, vamos a colocarlo con este color rojo. Acá está, ¿no? La fórmula que nos dice S sobre S al cuadrado menos A cuadrado. Pero ¿quién es A cuadrado para nosotros? A cuadrado es 2/3, por si acaso. 2/3 es el número, bueno, A siempre va a ser el número o la constante que le está multiplicando a T. ¿Ya? En este caso, 2/3. Vamos a decir acá, esto va a ser f de s, ¿ya? La transformada de una función
que depende de t, ahora va a ser una función que depende de s, y el coseno hiperbólico dice que es igual a s sobre s al cuadrado, así, s al cuadrado, menos a al cuadrado, pero a al cuadrado es 2/3 al cuadrado, ¿no? Podemos repartir esto para arriba, para abajo y hacer la misma operación, o podríamos dejarlo ahí simplemente, no pasa nada, ¿ya? Dependiendo cómo nos pide el ejercicio. Si nos pide que reduzcamos, entonces reducimos, pero cuando he ido haciendo sus ejercicios, por ejemplo, yo lo he ido reduciendo estos pasos, ¿ya? Pero después me he dado cuenta que cuando aplicamos antitransformadas y nos dan los ejercicios, están así, de esta forma en realidad, expresados. No hay nada reducido, entonces están dados así para que nosotros podamos ver a qué fórmula también corresponde. ¿Ya? Entonces lo podemos dejar ahí, no hay problema. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta tal vez que tengan, chicos? Tan facilitos son. Sí, eso es. Está facilito. ¿Está fácil? ¿Sí? ¿Les parece fácil? Sí, Sí, solo me es. explicaba la Doris, no entendíamos nada, pensé que era más difícil que el otro. Sí, parecía más difícil con el dictador. Sí, en Con, serio, la Doris no nos ha enseñado un carajo, sí. con decirles que yo he aprendido esto hoy día. Está sencillo. No es por sobrador, pero está sencillo. O sea, yo también, yo por ejemplo, cuando decían transformadas de Laplace, pensaba que era algo más complicado, pero esa es la primera parte todavía. ¿Ya? Cuando hagamos ecuaciones diferenciales con transformadas, es un poquito más largo, un poquito más complejo. ¿Ya? A ver, hasta ahí prácticamente es el 8.2. Obviamente faltan dos ejercicios que yo ya estoy suponiendo que esto ya está sencillo y no va a haber ningún problema. ¿Ya? Entonces, nos pasaremos a la siguiente. ¿Ya? Sería bueno que ahorita, ¿ya? Esto lo que tenemos acá, esta tablita que se los he colocado, lo vayan copiando para que me den una manito para no estar volviendo atrás, por favor. Si lo pueden copiar en una hojita, así para que vayamos haciendo a la par con ustedes también. ¿Ya? No sé quién puede, ¿alguien puede copiarlo? ¿Alguien lo está copiando? A ver, vamos a colocar. Bueno, yo creo que voy a dar paso al grupo y no pasa nada. Le voy a sacar captura yo a la Doris. Ah, ya, si no, sáquenle captura, pero cosa de que tengan a la mano para que cuando hagamos el otro ejercicio esté sencillo de poder resolver. ¿Ya? Ya le he tomado foto. Ya, listo. A ver, hagamos entonces el siguiente ejercicio. La parte del 8.3, por ejemplo. A ver, acá. Dice el 8.3. Ya. En el 8.3 tenemos la primera función. Tenemos una función, dice, de t, que es igual a menos 8 más 3t más 2t a la cuarta. ¿Ya? Entonces, esa es la función. Vamos a aplicar lo mismo. Nos pide que desarrollemos mediante tablas la transformada de Laplace. Entonces, decimos lo mismo. Vamos a aplicar transformadas acá para esta función. Cuando haya sumas o restas, lo que ustedes tienen que hacer en realidad es colocarle este símbolo de transformada a cada una de las variables, perdón, a cada uno de los términos, ¿ya? Más, así. Lo que también tenemos que tener en cuenta, si solo es una constante, va a entrar dentro de la llave. Pero si hay una constante y una variable, como en el segundo término, la constante puede salir de la transformada, ¿ya? ¿Y qué vamos a tener ahí adentro? Solo vamos a tener t, solo la variable. Más lo mismo, la constante puede salir de la transformada
Y acá adentro, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener t elevado a la 4. Listo. Nosotros sabemos que la primera parte ya se hace una función que depende de s. Ahora, tenemos en este caso la transformada de una constante. De la constante era sencillito, ¿no? Era la constante menos 8 sobre s. Esa era la transformada de una constante. Más 3 multiplicado por la transformada de t. Aquí t no tiene exponente, pero se sobreentiende que hay un 1. ¿Cómo sería eso? Sería, si no me equivoco, era así, ¿no? Este es el valor de n en su formulario, si ustedes se fijan, dice 1 factorial sobre, ¿ya? S, ¿no? S, 1 más 1. Esa es la formulita, ¿no? De la que nos habla. Estoy bien con eso, ¿no? Sí, exacto, está bien. Por si acaso, esto nos dice eso, ¿no? T a la n es igual a n factorial sobre s a la n más 1. ¿Ya? Eso es lo que nos dice cuando se trate de algebraicos, por si acaso. ¿Ya? Más, tenemos acá 2 por, ahora, n factorial. N factorial va a ser 4 factorial sobre s a la n más 1. 4 más 1. Listo. Ahora tenemos que hacer operaciones. Creo que tengo una aplicación acá para una calculadora. Denme un minutito, por favor. Vamos a necesitar. Si están con sus calculadoras a la mano, igual sería bueno que lo saquen para seguir el ejercicio. Ya, ahora sí, acá lo tengo. A ver, les voy a volver a compartir. ¿Ven la calculadora, chicos? No, ¿no? No, No se ve. Ya, ahora sí. ahora sí. Fíjate, creo que lo dejé. Denme un momentito. Ahora sí, ya. Entonces, Ajá, qué pintura. acá vamos a hacer eso. Ya. Ahora, acá el primero se queda tal como está. F de S es igual a menos 8 sobre S. Cuando hacemos 1 factorial, directamente, 1 factorial es 1, pero por si acaso, 1 es Shift y este botoncito de acá. 1 factorial es 1. Entonces, tenemos 3 por 1 es 3, más 3 sobre 1 más 1 me da 2. Más, ahora, acá tenemos que colocar lo mismo. 4 factorial, ¿no? 4, Shift, este botón de acá, es el factorial. 24. 24 por 2 me da 48. Entonces tenemos 48 sobre S elevado a la 5. Y con eso se terminó el ejercicio. ¿Ya? Este ejercicio, entonces, en este capítulo, en el 8.3, en realidad es una agrupación de varios ejercicios del 8.2, ¿no? Que se resuelven de diferente forma, ¿ya? A ver, podemos hacer tal vez uno más. Había uno que me ha hecho pensar un poco. Más difíciles. A ver, queremos, a ver, podemos hacer 2 ejercicios. ¿Dónde está? Allá. Hay algunos ejercicios acá que son nomás para tenerles cuidado. A ver, empezaremos con el C, ¿ya? Seguiremos haciendo, vamos a ir viendo. Creo que ya un poco van cambiando. Creo que este era el más sencillito de todos, pero a ver, vamos a ver. E a la T más, dice, E a la menos T. Todo esto está elevado al cuadrado. Primero no aplicamos transformada, primero hay que aplicar producto notable en este caso. ¿Ya? Entonces vamos a decir el primero elevado al cuadrado más el doble del primero
multiplicado por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. ¿Ya? Si alguien tiene dificultades con esto, me avisa. ¿Ya? Pero acá, por si acaso, tenemos multiplicación de bases iguales, se copia la base y se suman los exponentes. T menos T, 0. E elevado a la 0 es 1. Entonces, todo esto para nosotros es igual a 1. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener una función de T que va a ser igual a E a la 2T más E a la menos 2T. ¿Ya? Entonces, a esta función recién le vamos a aplicar la transformada. Vamos a decir... ¿No sería solo 2, Dani? Ah, sí, acá es más 2, ¿no? Perdón. Sí. Sí, ¿no? Sí, gracias. Ahora sí. Entonces, en este caso, vamos a aplicar transformadas acá, a esta función y para toda esta función también. La transformada es distributiva, dice, entonces podemos distribuir ya mentalmente, como ya hemos hecho varios ejercicios, ya puede ser más directo. ¿Ya? Entonces esto va a ser f de s, va a ser igual. Ahora, si ustedes se fijan su formulario, ¿qué nos dice el formulario cuando habla de e a ver, creo que acá creo que no. E a la at es igual a 1 sobre s menos a. Así es, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que aplicar. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que aplicar. Vamos a decir 1 sobre s menos 2 más 1 sobre s. Aquí tiene un menos. Ah, menos por menos me va a dar más. S más 2 más la transformada de una constante es la constante sobre s. Y listo. Y con eso se terminó el ejercicio. ¿Cuál era la dificultad en este caso? Que teníamos un producto notable. ¿Ya? Entonces, yo creo que este ejercicio se entiende, ¿no? Que acá había muchos ejercicios. A ver, veremos. Veamos otro ejercicio. Este es el 8.3. Ya. Para el siguiente ejercicio necesita una fórmula extra. ¿Ya? A ver, acá en el libro nos decía esto. Dice, yo tengo, a ver, es el f por si acaso. Dice, yo tengo una función que depende de t y esto es igual a e elevado a la 3t multiplicado, dice, por t elevado a la 5, por si acaso. Solo, solo la transformada es distributiva en una suma o en una resta, pero en un producto no. ¿Ya? Entonces, para los productos tenemos que aplicar ciertas condiciones. ¿Qué pasaría si fuera cociente? El cociente lo podemos volver en producto, ¿no? Por si acaso también. ¿Cómo se vuelve un cociente en producto? ¿Se acuerdan de eso? A saber, si yo tengo e a la 5t sobre t elevado al cubo, ¿cómo vuelvo esto a producto? Esto lo llevo arriba con signo cambiado, ¿no? Por si acaso, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque no he encontrado una propiedad cuando hay un cociente, ¿ya? Tal vez hay, pero no lo he encontrado en el texto que me han pasado. Entonces, de esta forma puedo llevar a producto un cociente, ¿ya? Entonces, eso pueden aplicar. Hay una propiedad, hay una formulita que me dice lo siguiente. Si yo tengo, acá lo voy a hacer con rojo, dice, si yo tengo una función algebraica, ¿ya? Elevado a la n, por una función cualquiera, pero que depende de t, ¿ya?
Sí. La transformada de esta función va a ser igual, dice, a menos 1 elevado a la n, ¿ya? Multiplicado por la derivada de n, la derivada de n, la derivada elevado a la n, ¿ya? Sobre la derivada de x, que va a estar en función a n también. Ahora les voy a explicar esto, ¿ya? Por todo esto, la transformada de la función de t. Esta es una fórmula, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en este ejercicio. Parece complicado, pero es sencillo, ¿ya? Cuando sean productos, aplicamos esto entonces. A ver, veamos. Dice, lo primero que yo tengo que hacer, en este caso, puedo ordenarlo si quieren, ¿ya? Voy a colocar así, la transformada de, acá voy a colocar t elevado a la 5 multiplicado por e elevado a la 3t, ¿ya? Si se fijan, esto, lo que está acá abajo, lo que está acá al lado de la t, es mi función de t, es una función de t, ¿no? Y tengo la expresión de t elevado a la n, ¿no? Una expresión algebraica es lo que tengo que colocar acá. Una expresión algebraica, ¿ya? Multiplicado por una función cualquiera que depende de t. Si yo tengo esa expresión, entonces eso va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual, dice, a menos 1, ¿ya? Menos 1, ¿de dónde viene el menos 1? De la fórmula. Elevado a la n. N para nosotros en este caso es 5. Multiplicado, dice, ¿ya? Sí. Multiplicado por d elevado a la n, que en este caso sería 5, sobre ds elevado a la n, que también sería 5. Multiplicado todo esto, dice, por la transformada de e elevado a la 3t. ¿Ya? Ahora, con eso, hasta ahí todavía necesitamos seguir haciendo operaciones con esto. ¿Ya? Vamos a decir, cualquier número negativo elevado a una potencia impar es el número negativo, menos 1. Ahí está. Por, esto es una derivada, una derivada de quinto orden, ¿no? Por si acaso. Por, dice acá. Ahora sí, agarremos esta expresión. La transformada de e elevado a la 3t para nosotros es igual a 1 sobre s menos 3. ¿Sí? Esa es la transformada de e a la 3t. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar esta expresión, ¿ya? Esta expresión y derivarlo 5 veces. Cuando derivemos esa expresión 5 veces, hemos acabado el ejercicio. ¿Ya? Entonces, a ver, antes de continuar, ¿se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Por si acaso solo hemos aplicado esta formulita que está acá. ¿No? Esta formulita que está acá hemos aplicado. Ahora, si se dan cuenta, el ejercicio ya no depende de t, sino es una, ya la hemos transformado, ¿no? Es una función que depende de s. ¿Sí? Obviamente hay que colocar también acá, ¿no? La transformada, pero ya eso, como ya hemos practicado harto, podríamos sobreentenderlo que ya va a ser f de s directamente. Entonces, ustedes díganme, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda, tal vez? Dani, una preguntita. La derivada la derivada quinta, esa, ¿Qué? No te escucho bien. Está entrecortado. la t elevada a la quinta, ¿Sí? toda esa parte, por favor, no sé si puedes indicar.
Ya. No, Esta partecita de no dónde ha entendí muy venido, bien. dices. Bien eso. ¿Esto? Ya. A ver. Sí, Ya. sí, exacto, sí, todos. Ya. A ver, lo que nosotros tenemos que hacer es ir comparando la fórmula, ¿ya? Es una fórmula, la fórmula con nuestro ejercicio, ¿sí? A ver, mejor, así. Esta fórmula con este ejercicio. La fórmula nos dice, por si acaso, t elevado a la 5, ¿no? T elevado a la, perdón, la fórmula nos dice t elevado a la n por una función de t. O sea, lo que estamos buscando es, nosotros, lo que estamos buscando acá es una expresión algebraica. Esto es una expresión algebraica. Si yo tengo una expresión algebraica, puedo utilizar esta fórmula, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Me dice, cuando tú tengas una expresión algebraica multiplicada por una función que depende de t, no importa la función, pero tiene que depender de t, dice, ¿ya? Vamos a ver ese ejercicio. Tenemos una expresión algebraica multiplicado por una función que depende de t, es e elevado a la 3t. Dice, esto, si tú tienes esta expresión, puedes aplicar esta fórmula. ¿Y qué me dice la fórmula? Me dice menos 1 elevado a la n. ¿Pero quién es n? N es el exponente de t, ¿ya? Es el exponente de t. Por la derivada de la función, dice, elevado a la n. N sigue siendo el exponente de t sobre ds, porque vamos a derivar respecto de s, ¿ya? Con un exponente igual al de la expresión algebraica, multiplicado, dice, por la transformada de la función que depende de t. En este caso, la función que depende de t es e a la 3t. ¿Ya? Solo hemos hecho como un valor numérico nada más. Hemos agarrado esta expresión y hemos ido comparando con la fórmula, ¿no? Y hemos ido reemplazando los valores. ¿Ya? Sí, ¿no? ¿Se entiende? Ya, entendido. Ya. Sí, sí. Ya, perfecto. Ahora sí. Entonces, hagamos el ejercicio. Hasta acá, por si acaso, ya hemos hecho una parte, ¿no? Ya hemos hecho una parte. Ahora necesitamos derivar, ¿ya? Entonces, vamos a derivar. Vamos a decir, este menos 1 se va a quedar aquí. Vamos a derivar una vez, ¿ya? Vamos a hacer la primera derivada. Cuando aplicamos una primera derivada, esto se va a reducir de 4 de s a la 4. Se reduce, pero con la condición de que derivemos esta expresión. Como es un cociente, entonces decimos el primero derivado por el segundo sin derivar, el de arriba derivado por el segundo sin derivar. Tenemos derivada de una constante, lo voy a hacer paso a paso este. Derivada de una constante 0 por el segundo sin derivar, que sería s menos 3. Menos el primero sin derivar por el segundo derivado. El segundo derivado sería solamente 1, porque derivada de s es 1, derivada de una constante es 0. Todo esto dividido, dice, entre lo de abajo elevado al cuadrado. Hagamos operaciones. Menos 1 d a la 4 de s a la 4 multiplicado. Acá tenemos, por si acaso, 0 por cualquier número, esto es 0, ¿no? Y tenemos menos por más, menos. Acá arriba vamos a tener menos 1, ¿no? Ese menos 1, como es constante, puede salir de la derivada, ¿ya? Al salir de la derivada tenemos acá este que se va a volver más. Y tenemos 1 sobre s menos 3 elevado al cuadrado. Así colocaremos, ¿ya? Ahora, necesitamos derivar 4 veces más. Y vamos a tener igual, esto es 1, ya que se puede sobreentender el 1 positivo. Y vamos a decir, vamos a derivar una vez más esto y vamos a tener d a la 3 sobre ds al cubo por derivada del de arriba.
sería 0, ¿no? Derivada de una constante 0 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Pero para derivarlo de abajo, necesitamos hacer regla de la cadena. Bajamos el exponente, 2. Todo el paréntesis se reduce en 1, ¿no? Ahora multiplicado por lo de adentro derivado. Derivada de ese es 1, derivada de una constante 0. Y ahí está. Todo esto sobre s menos 3 elevado al cuadrado, pero elevado al cuadrado una vez más, ¿no? En este caso. Esto sería la 4. Para ir recordando, por si acaso, tenemos, si yo tengo u sobre b, es igual a u derivado por b sin derivar menos u sin derivar por b derivado sobre b elevado al cuadrado. Lo de abajo, cada vez que derive un exponente, perdón, una fracción, una división, lo de abajo siempre se va elevando al cuadrado. Como yo ya tenía un cuadrado acá, ¿no? Por si acaso, como yo ya tenía un cuadrado, elevando al cuadrado esta expresión tengo a la 4, ¿ya? Entonces... Entonces aquí faltaría Dani la resta, pues. O estoy mal. no, es que acá, sí, en efecto, faltaría la resta si lo de arriba, por si acaso, fuera una variable. Pero como es constante, la derivada de una constante sería 0, como en este caso, ¿no? Derivada de una constante se va a hacer 0 y solo lo estamos colocando la segunda parte nada más. Ah, ya. ¿Sí, no? ¿Se entiende? Ya. Entonces, si se fijan, todo esto es un producto, todo se vuelve una multiplicación arriba. Todo se vuelve una multiplicación arriba. Entonces, yo puedo simplificar. Puedo simplificar un paréntesis de arriba con un paréntesis de abajo. Acá abajo me va a quedar un 3. ¿No? Entonces, ¿qué tengo? Tengo, dice, reduciendo términos, voy a tener d al cubo sobre ds cuadrado, ¿ya? Multiplicado por 1 por 2 por 1, 2. Y acá abajo s menos 3, pero ahora elevado al cubo. Acá arriba sobre un menos. Ese menos puede salir de la derivada, ¿no? Como ya tengo algo irreducible, voy a volver a derivar una vez más. ¿Ya? Y voy a decir menos d cuadrado de s cuadrado. Y digo, la derivada de la constante, 0. Por el segundo sin derivar, ¿no? 0 por cualquier número, 0. Menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Pero el segundo derivado, regla de la cadena nuevamente, 3. Baja el 3. Se copia tal como está lo de abajo. Se reduce en 1 el exponente, multiplicado por lo de adentro derivado. Derivada de s es 1, derivada de una constante, 0. Todo esto, dice, dividido entre lo de abajo elevado al cuadrado. Y lo de abajo elevado al cuadrado va a ser 6, ¿no? Como todo esto es nuevamente producto, yo puedo simplificar 2 de arriba con 2 de abajo. Y acá voy a tener 4. Sigo. Y voy a tener. El menos puede salir. Menos por menos se hace más. Entonces tengo d cuadrado, ds al cuadrado, por, ¿no? 2 por 3 por 1, 6. Acá abajo, s menos 3 elevado a la cuarta. Listo. Y voy a volver a derivar una vez más. D, ds y derivo. Directamente. El primero derivado, 0. 0 por cualquier número, 0. Menos el primero sin derivar por el segundo derivado. El segundo derivado, regla de la cadena. 4, s menos 3, cubo, por 1. Acá abajo dice s menos 3, 4 elevado al cuadrado. Perdón, es
todo el paréntesis elevado a la cuarta y todo eso elevado al cuadrado me da 8, ¿no? Potencia de una potencia. Se multiplica. Acá tengo que 3 de arriba con 3 de abajo se van a ir. Acá me quedan 5. Entonces, voy a tener, este menos puede salir de la derivada menos ds, perdón, d sobre ds. Y acá tengo 24 sobre s menos 3 y todo esto elevado a la 5. ¿Ya? Y voy a derivarlo por última vez, ¿no? Voy a derivar esta expresión por última vez y voy a tener menos, ¿ya? Como derivo por última vez, esto es una derivada de primer orden, ¿no? Como derivo por última vez, entonces ya no voy a colocar ese d sobre ds, porque ya esto es elevado a la 1. Se estaban yendo reduciendo, ¿no? Entonces, por eso es que ya no notamos. Solo aplicamos la derivada. Derivada de una constante 0 menos el primero sin derivar por el segundo derivado. 5s menos 3, todo elevado a la 4, por 1, sobre s menos 3 elevado a la 10. Acá tengo, por si acaso, este con este se van a ir y me sobran 6 abajo. Y haciendo la multiplicación, ¿cuánto tengo acá? Esto 120 creo, ¿no? Sí, creo que sí, 120. 120, si se dan cuenta, menos con menos se va a hacer más. Y acá abajo tengo s menos 3, todo elevado a la 6. Y eso es todo lo que nos pedía el ejercicio. Como han visto, este ejercicio, por ejemplo, es un poco más largo. ¿Por qué? Porque tengo productos. Entonces, como tengo productos, tenemos que tener cuidado. ¿Ya? Cuando haya productos, vamos a aplicar siempre esta fórmula que está acá. Siempre. Siempre y cuando, obviamente, uno de los términos del producto sea una expresión algebraica. ¿Ya? No es nada nuevo, creo, esto solo es derivadas nada más. ¿Ya? Este era el ejercicio, creo que más complicado tal vez de esta parte. Hay uno más, ¿ya? A ver, el ejercicio J, el L. Ya, hay otro. A ver, vamos a ver. Deme un segundito. Dani, un favor, ¿será que me puedes mostrar un ratito la parte de arriba para entender bien? No, Claro, ¿cuál? ¿Lo de arriba, arriba? del este ejercicio, la parte donde se muestra la fórmula. Sí, porfa. Ya. Entonces, eso es. No sé si tienen alguna duda con respecto a este ejercicio. Pero en parte está bien. Ya. Entonces ya saben, Listo, gracias, Dani. ya, listo. Tienen que tener cuidado cuando sea producto, ¿ya? Cuando sea producto va a ser un poquito largo. Va a depender de quién. Va a depender en realidad de la expresión algebraica, ¿no? Esto es 5, entonces 5 veces hay que derivar. Si hubiera sido 2, ya fácil. 1 y 2 y por ahí terminaba el ejercicio. No depende de esto para que sea largo. Hay otro que es, a ver, voy a ir a la siguiente hoja. Por ejemplo, el J, el inciso J es sencillo, ¿ya? Eso es solo con tablas nada más. El inciso L, en realidad, el inciso L me dice, tenemos una función que depende de t, coseno al cuadrado de t. Si ustedes se fijan en las tablitas que habíamos hecho,
acá, ¿hay cosenos? Sí hay cosenos, ¿no? Pero no hay uno que diga coseno cuadrado o coseno elevado a la algo. Entonces, coseno hiperbólico, nada que ver con el coseno, nada más, ¿no? Entonces, no hay una expresión que nos diga coseno elevado a la algo o el seno elevado al algo. Entonces, para esto necesitamos también tener una propiedad, ¿ya? Y la propiedad es la siguiente. Esto es muy grande, ya. La propiedad nos dice, es como un cambio de variable, es un cambio de variable en realidad. No sé si han llevado ustedes cálculo 1 con el libro del RELOS, pero en el libro del RELOS estaba este cambio de variable que nos dice coseno cuadrado de t. Cuando ustedes tengan coseno cuadrado de t, lo pueden expresar por funciones, por identidades trigonométricas, podrían expresar como 1 menos el seno cuadrado, pero seguimos teniendo una función elevado al cuadrado. Tenemos que evitar ese cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice? El cambio de variable nos dice que esto va a ser igual a 1 medio más 1 medio coseno de 2t. ¿Ya? Entonces, este es el cambio de variable que vamos a utilizar para este ejercicio. Y vamos a decir, tenemos una función que depende de t y coseno cuadrado que había sido igual a 1 medio más 1 medio coseno de 2t. Entonces, si aplicamos transformada acá, ya, transformada a este lado y transformada en este lado, tenemos, para empezar, que este va a ser una función ahora que depende de S, ¿no? Es distributiva la transformada, cuando es sumas, cuando son restas, entonces tenemos la transformada de una constante, va a ser la constante que sería 1 medio, ¿no? 1 medio sobre S, ¿no? Más, en este caso, 1 medio por, vamos a decir, la del coseno. A ver, aquí lo tengo anotado. Si ustedes revisan, el coseno para nosotros es igual a S sobre S al cuadrado más A al cuadrado. Pero ¿quién es A? A es el número que le está multiplicando a la variable t, o sea, 2. 2 elevado al cuadrado. Podríamos hacer algunas operaciones tal vez acá. Podríamos decir f de s es igual. Todo esto puede bajar a multiplicar acá, ¿no? O pueden hacer medios con medios, extremos con extremos. Fíjense, medios con medios, extremos con extremos. Tenemos 1 arriba y 2 abajo. Se pueden tener 1 medio de s. Más acá 1 medio, así nomás, 1 medio de s sobre s cuadrado más 2 al cuadrado. Y listo. Y con eso se terminó. ¿Cuál era la dificultad acá? Recordar prácticamente este cambio de variable. Sin este cambio de variable, ¿cómo hubiéramos hecho? Tal vez hubiéramos tardado más, tal vez hubiéramos tenido que hacer coseno de t multiplicado por coseno de t y buscar una relación entre estos dos, así como en el anterior caso, ¿no? Pero medio complicado. Sí o sí tendríamos que haber utilizado esta de acá. ¿Ya? Esa relación. Y con eso se acabó el ejercicio. A ver, creo que esos creo que eran unos de los difíciles, de los complicados. Ya. A ver. Hay un ejercicio más. Quiero ver cuál era. Ya. Era este. En el N hay un método que nos enseñan para esto que se llama el teorema de traslación, ¿ya? Habíamos visto en el anterior ejercicio, por ejemplo, qué pasa cuando es una función, ¿ya? A ver, otra vez. ¿Qué pasa cuando es una expresión algebraica multiplicado por una expresión cualquiera? Podríamos utilizar esta fórmula, dice, siempre y cuando tengamos una expresión algebraica. La otra puede ser cualquiera, ¿ya? Pero ¿qué pasa si tenemos un producto donde no es
donde no haya una expresión algebraica. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Y de eso nos habla el caso, de eso nos habla este ejercicio, ¿ya? El n, por ejemplo, nos dice lo siguiente. A ver, el inciso n nos dice, yo tengo una función que depende de t, y esta función es igual a e elevado a la 2t multiplicado por el coseno de 3t. Acá nuevamente tengo un producto, ¿no? Tengo un producto, pero ninguna de mis dos expresiones que tengo, de mis dos términos que hay ahí, o de mis dos factores, es una expresión algebraica, ¿no? Es una exponencial y una función trigonométrica. Entonces, para esto vamos a aplicar el teorema de traslación. Aquí vamos a colocar, y creo que en la práctica también está así. ¿Ya? Acá vamos a colocar teorema de traslación. Hay un capítulo entero en realidad en el libro que nos habla de este teorema, ¿ya? Pero todo lo que nos quiere decir ese capítulo se reduce a esta fórmula. Dice, cuando tú quieras aplicar una transformada a un producto de dos factores distintos, por ejemplo, de dos factores, ¿ya? Y uno de los factores es, por ejemplo, una exponencial, y la otra función puede ser, en este caso, una función trigonométrica, puede ser un logaritmo, puede ser cualquiera, ¿ya? Pero que no sea un algebraico, por ejemplo. Vas a aplicar esto, dice. Vas a separar de esta forma y vas a decir la transformada directamente de la función de t. Aquí coloco con minúscula ya, pero es lo mismo. Función de t. Y acá vamos a aplicar ese teorema que dice, vamos a cambiar a s, le vamos a cambiar por s menos el valor de a. ¿De dónde sacamos a? A para nosotros va a ser el coeficiente del exponencial. Vamos a aplicar la transformada, como sabemos, para esta función normal, ¿ya? Vamos a aplicar la transformada para esta función, como sabemos, pero a sus valores de s los vamos a cambiar por s menos a. ¿Y quién es a? ¿Quién lo tiene a? Lo tiene el exponencial. Bueno, entonces, a ver, apliquemos esa propiedad, ¿ya? Acá no se olviden que ya vamos a tener una función de s directamente, ¿no? Si aplicamos esta transformada, vamos a decir, a ver, la fórmula nos dice que coloquemos esto dentro de las llaves multiplicado por el coseno de 3t. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que solo nos vamos a enfocar a la función, ¿ya? Que no sea el exponencial. ¿Quién no es exponencial? Este no es el exponencial. Entonces, nos vamos a enfocar a ese. Vamos a decir, transformada del coseno de 3t. ¿Ya? Y le vamos a decir, sus valores de s los vamos a cambiar por los valores de s menos este numerito que está acá. Menos 2. Entonces, ¿cuál era el valor de la transformada del coseno? La transformada del coseno, creo que lo hicimos, era s, ¿no? S sobre s al cuadrado más a, ¿no? Más a al cuadrado, pero a al cuadrado para nosotros es 3. 3 al cuadrado. Ahora, todo esto, dice, tenemos que trasladarlo en función de s cuando s tiende a ser s menos 2. Entonces, ¿qué significa esto? Donde veamos s, vamos a copiar s menos 2. Donde veamos s,
Vamos a copiar S menos 2. Entonces, acá tenemos una S. S menos 2. Sobre. Tenemos otra S abajo, S al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos S menos 2, todo elevado al cuadrado, más 3 elevado al cuadrado. Y ese es el ejercicio cuando tenemos un producto de dos funciones, cuando ninguna de las funciones es un algebraico. ¿Ya? No sé si se ha entendido esta parte. Hola, hola, hola. ¿Qué pasó con el exponencial? Ah, ya. Es que lo único que hemos hecho con el exponencial en realidad es agarrar este valor del exponencial. Ya, a ver, lo voy a pintar de otra forma. Ya, hemos agarrado este valor del exponencial y lo hemos trasladado acá. Solo hemos trasladado el coeficiente del exponente, el coeficiente del exponencial, ya, el coeficiente del exponente del exponencial, ¿ya? Solo hemos hecho eso, nada más. Y de esa forma se perdió el exponencial y solo nos hemos enfocado en lo otro, ¿no? En la función que dependía de t, que en este caso era el coseno. ¿Ya? Al hacer esto, ¿ya? Al hacer esto, en realidad ya hemos perdido prácticamente esto. Ya nos hemos olvidado del exponencial. ¿Ya? Nada más, por si acaso. Ya. Está bien. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Hasta acá, ¿está todo claro de esta parte? Sí, sí. Sí, Dani. Ya. Sí, está bien. Ya, entonces, esos serán los dos ejercicios, digamos, más complicaditos de esta parte. ¿Ya? Después todos estaban sencillos. Obviamente, a ver, en el ejercicio O, en el inciso Q también, en el inciso R, en el inciso O, por ejemplo, me habla nuevamente de este tipo de ejercicios. ¿Ya? Un exponencial con una función de seno. A ver, este más haremos uno más. ¿Ya? Creo que sí, creo que podemos hacer, haremos. A ver. Tengo esto, dice, tengo una función, ¿ya? Que es e elevado a la 5t por el seno de 4t. En este caso, nuevamente, tengo que recordar el teorema de traslación, que me dice, yo tengo que colocar la transformada de la función seno de 4t. Y su parámetro s, ¿ya? Tengo que transformarlo, dice, a s menos 5, ¿ya? Aquí. S menos 5. Tengo que agarrar este exponente y restar y decir s menos ese valor de ahí, ¿ya? Y voy a aplicar transformada en este caso. ¿Cuánto es la transformada de s, del seno? La transformada del seno dice que es, acá lo vamos a aplicar. Seno de AT, del ángulo AT, es igual a sobre A al cuadrado más T, perdón, S al cuadrado más A al cuadrado. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces voy a aplicar la transformada. ¿Quién es A? Para nosotros A va a ser 4. Entonces tengo 4 sobre S al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Y todo esto dice que tengo que cambiar su parámetro S por S menos 5. Y digo 4
sobre donde vea S, voy a copiar ese S menos 5. Acá, S menos 5, S menos 5 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Y listo. Y esa es la función, pues es la transformada prácticamente de esa función. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer en estos ejercicios, por si acaso. Hay otro, a ver, el inciso Q, por ejemplo, me dice, a ver, el inciso Q me dice f de t es igual a t al cuadrado por el seno de 5t. Noten que en este caso ya no hay exponencial. Entonces, ¿qué hacíamos en este caso? Aplicábamos la otra fórmula, ¿no? Y la otra fórmula me decía, a ver, lo voy a volver a copiar. Ya creo que vale la pena copiarlo para que podamos entender. Dice la transformada de t elevado a la n por una función que depende de t va a ser igual a menos 1 elevado a la n multiplicado por d elevado a la n sobre ds elevado a la n por la transformada de la función f de t. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Decimos menos 1 elevado al cuadrado multiplicado por d elevado al cuadrado sobre ds elevado al cuadrado. Todo eso por la transformada de la función que depende de t, que en este caso era el seno de t, de 5t. Tenemos que todo número negativo elevado a una potencia par es 1, entonces tenemos d cuadrado sobre ds cuadrado por la derivada de, perdón, la transformada de seno 5t, acá la tenemos, por si acaso, esta es la formulita que tenemos que utilizar. Y va a ser 5 sobre s al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces tenemos 5 sobre 5 sobre s al cuadrado más 5 al cuadrado, que en este caso 5 al cuadrado es 25. ¿Ya? Y vamos a derivar 2 veces esta función. Entonces, lo mismo, la derivada de una constante, a ver, acá primero, de s, y tenemos la derivada de una constante 0, 0 por cualquier número, 0, ¿no? Menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Pero el segundo derivado vamos a tener 2s, ¿no? Solamente 2s. Porque derivada de s al cuadrado es 2s, derivada de 25 es 0. Todo esto sobre lo de abajo, que sería s cuadrado más 25 elevado al cuadrado. Acá tenemos d sobre ds menos 5 por 25, 125 sobre s al cuadrado más 25, todo elevado al cuadrado. Y con eso vamos a aplicar nuevamente una derivada. Decimos menos la derivada de una constante 0 por el segundo sin derivar, ¿no? Menos fracción, hay un menos acá que vamos a colocar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. 2, baja el 2, se reduce en 1 el paréntesis, regla de la cadena. ¿No?
por lo de adentro derivado, que en este caso sería 2S. Listo. Sobre lo de abajo elevado al cuadrado, que sería S al cuadrado más 25 todo elevado a la cuarta, porque lo de abajo se eleva al cuadrado, ¿no? Y acá decimos, uno de arriba con uno de abajo se pueden ir. Y acá me queda 3. Ya, entonces esto va a ser igual a, acá vamos a tener 250, menos por menos, más 250 por 25, ¿no? Entonces, a ver. 2 multiplicado por 125. 125 multiplicado por 25. 6.250 es lo que tenemos ahí. 6.250 sobre S al cuadrado más 25 todo elevado al cubo. Y eso es todo el ejercicio en realidad. ¿Ya? Eso es lo que tenían que hacer en este caso, por si acaso. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? De todas formas, lo pueden revisar en los ejercicios que les he mandado estos, a modo de practicar, ¿ya? La idea es que practiquen igual estos. A ver, para el siguiente caso, por ejemplo, a ver, a partir de acá, ya tenemos que aplicar estos casos. O son algebraicos con una función cualquiera, o son exponenciales con una función cualquiera, ¿ya? Tienen que verificar cuál de los dos casos es y en función de eso resolverlo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, sí, se entiende, Dani. Ya. Ya, a ver, hagamos entonces el otro, que es el 8.4. El 8.4 habla de antitransformadas. Calcular la antitransformada y ya me dan una función en este caso que depende de S y me dice 2 sobre S. ¿Ya? Tenemos que recordar el paso inverso nada más a las transformadas. Por ejemplo, nosotros sabemos que esto viene dado de una constante. ¿Qué pasa si yo tengo una constante? La transformada de esta constante va a ser igual a la constante sobre S, ¿no? Entonces, si yo tengo esto y quiero calcular una función que dependía de t, porque esta era una función que dependía de t, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál era la operación inversa? Voy a decir, la antitransformada o la transformada inversa se le llama, ¿ya? En este caso, voy a aplicar así. Voy a decir transformada inversa de esta función y la transformada inversa de esta función. La transformada inversa de una función que depende de S va a ser una función que va a depender de t, ¿ya? Y la transformada de una función, una constante sobre S, era igual, dice, a solamente la constante. Y con eso se acabó el ejercicio. ¿Ya? Para esto no se olviden, tienen que recordar esto, ¿no? Las tablitas, estas tablitas. En función de estas tablas estamos trabajando. Tenemos una constante es una función que depende de t. La transformada sería la constante sobre s. Pero si yo quiero si yo quiero hacer el paso inverso, solo tengo que quitarle la s y me quedo con la constante, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer en este ejercicio, ¿ya? A ver, veamos.
otro ejercicio de acá. Por ejemplo, este era el ejercicio, el inciso A. ¿Ya? El inciso C me hablaba, dice, de una función que depende de S, de 5 sobre S elevado a la 5. A ver, veamos. ¿A cuál de estas, a cuál de nuestras, de nuestros ejercicios se parece? A ver, déjenmelo hacer. A ver, ¿cómo hacemos? Ya, a ver, denme un ratito, a ver, voy a volver a copiar esto. Ya. Ahora sí, a ver. Para poder resolver entonces los ejercicios, también tenemos que ir viendo más o menos a cuál de las funciones se parece nuestro ejercicio. A ver, tenemos acá un número, ¿no? Noten, tenemos un número sobre, dice, S elevado a una potencia. Tenemos que buscar eso, S elevado a una potencia. Acá tenemos una opción. Acá no hay restas, nada. Entonces, solo el primero que tenemos es esto. El único que tenemos es esta opción. Acá. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? El ejercicio nos dice, a ver, por si acaso, acá nos dice t elevado a la n es igual a n factorial sobre s elevado a la n más 1. Aquí está la clave, ¿no? N más 1, por si acaso. N más 1, entonces, el valor de n es el valor de t, acá en este caso, ¿no? En el ejercicio. Si aplicamos antitransformada en este ejercicio, o inversa de la transformada, podemos hacer lo siguiente. Podemos armar lo que está en la parte de la derecha. Podemos armar la fórmula, ¿no? Y para armarlo vamos a decir directamente, la transformada inversa de f de s va a ser una función que depende de t. Y acá, una de las condiciones es, dice, las constantes pueden salir de la transformada. 5 multiplicado por la transformada inversa de 1 sobre s elevado a la 4 más 1. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Si se dan cuenta en este ejercicio, para que esto sea igual que esto, me falta un n factorial, ¿no? Ese n factorial tendría que estar acá arriba, pero solo tengo 1. Voy a aplicar un artificio para poder incluir a n factorial. Yo puedo multiplicar todo por 4 factorial y dividirlo todo entre 4 factorial. Nuevamente voy a tener una función que va a ser 5 sobre 4 factorial por, voy a introducir este 4 factorial acá y digo
4 factorial sobre S elevado a la 4 más 1. Y si se dan cuenta, esta expresión es igual a esta, ¿no? Entonces, el resultado de esta expresión es una t que esté elevado a la n, ¿no? Que esté elevado a la n, a cualquiera de estas dos n's. Entonces voy a tener la función que depende de t. Acá digo 5 sobre 4 factorial. Acá es 4 factorial es igual a 24. Entonces tengo 24 por t elevado a la 4. Y de esa forma se termina el ejercicio. ¿Ya? Es el paso inverso a lo que hemos venido haciendo, ¿no? Por si acaso. Cuando aplicamos transformadas, es que estamos expresando una función en función de S. Y cuando aplicamos antitransformadas o la transformada inversa, estamos llevando las expresiones de S a expresiones que dependen de T. Nos estamos volviendo al ejercicio, estamos retrocediendo. ¿Ya? ¿Y eso es? A ver, podríamos hacer otro, tal vez. En este caso, sí, podríamos hacer este tal vez, el f, que dice, es una función que depende de s, 3 sobre s menos 9. ¿Ya? Nuevamente, cuando aplicamos acá transformada inversa y transformada inversa, esta constante de acá puede salir. Esta no puede salir. ¿Por qué? Porque está restando, ¿no? Entonces, solo las que están multiplicando o dividiendo pueden salir de la transformada. En este caso, vamos a tener una función que depende de t. ¿Ya? Una función que depende de t. Y podemos sacar 3, transformada inversa, de, cuando sale el 3 se queda un 1, que se sobreentiende de s menos 9. ¿Ya? S menos 9. Entonces, tenemos que buscar esta expresión en nuestro formulario. 1 sobre S menos una constante, menos A. 1 sobre S menos A. Entonces, busquemos. ¿Dónde está? El primero En nada. el exponencial sería. Exacto, en el exponencial, ¿no? 1 sobre S menos A. Sería E elevado a la AT, por si acaso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? 3 por E elevado a la 9T. Y con eso se terminó el ejercicio. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, se entiende. Chiquilladas. Ya, muy bien. Hasta aquí, ¿qué tal están con esto? ¿Bien? Dani, un favor, Dani, ¿puedes volver a explicar la última partecita del penúltimo ejercicio, el que está arribita? Esta parte, ¿no? No, del otro ejercicio, del otro. Ah, ya. ¿Esto? Sí, sí, a partir de 4 imaginarios sobre 4 imaginarios. De 4 factorial sobre 4 factorial. Ah, ya. Es que acá, si te das cuenta, en el ejercicio, dice, el ejercicio que nos dan es 5 sobre S elevado a 5. Solo está S elevado a la algo, ¿no? Entonces, tenemos que comparar. Al comparar con nuestra tabla, vamos a tener que la única expresión que esté elevado a la algo es cuando tenemos un algebraico, cuando tenemos esto. ¿No? Entonces, pero
tenemos una condición. Dice, para que esto sea un algebraico, tenemos que tener el mismo número que estamos sumándole a 1 acá arriba, pero con un factorial. Si te das cuenta, lo que hacemos es, dice, el 5 puede salir de la transformada, ¿no? Sale. Esto lo estamos descomponiendo. Estamos diciendo 4 más 1 va a ser 5, ¿no? Siempre tiene que estar el 1 sueltito acá. Entonces, a partir de acá me doy cuenta que el número de arriba tiene que ser 4, porque este es n, ¿no? Y la propiedad me dice n factorial sobre s a la n más 1. Entonces, no tengo 4 acá, no tengo 4 factorial, pero un artificio matemático es agarrar, multiplicar y dividir por el número que necesito, en este caso 4 factorial. Este 4, como es una constante, como el 4 factorial es una constante, así como este signo, así como este 5 lo he sacado, este 4 factorial puede entrar, ¿ya? Puede entrar acá, y eso es lo que he hecho acá. Lo he colocado, y este otro lo he llevado acá, debajo del 5. He hecho operaciones y listo, y eso es todo. Y he comparado, ¿no? Obviamente que esto ahora esté expresado de esta forma, de la misma forma. Entonces, digo, si ya tengo la misma expresión, solo tengo que colocar una t elevado a la n. N es 4 o 4, ¿no? Cualquiera de los dos. Y eso es todo lo que tenía que hacer en este ejercicio. ¿Ya? Ya, listo, gracias, Dani. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Un ejercicio? Sin mirar la práctica. A ver, unos 2 minutitos a modo de repasar esto. Y me dicen qué tal. A ver, el que hemos hecho es el inciso F, ¿no? A ver, este está sencillo. Vean el formulario. Les voy a colocar el formulario y ustedes díganme a qué es igual esto. A ver, para ustedes. Por si acaso son S, ¿ya? Lo de arriba y lo de arriba. Esto de acá es una S, esto de acá es una S. A ver, según el formulario. No sé si se lo pueden copiar ese ejercicio. Y lo voy a colocar en el formulario para que ustedes me digan cuál sería el resultado. Con puras S, no veo ni uno. Veo Es con que, S y menos A. esto es 5. Esto es 5. Bueno. Ya, a ver, lo voy a volver a escribir esto. Esto es 5. Sería coseno de AT, A por T. Exacto, sí, con el coseno, ¿no? Sí. Ya, sí, perfecto, eso es. Acá digo, siempre que dicen inversas o antitransformada, este es el símbolo de la antitransformada, ¿ya? No se olviden colocar una función, pero esto es una función que depende de S. No se olviden colocar una función que depende de T, y esto es coseno de AT, pero ¿a cuánto vale A para nosotros? 5. 5, ¿no? 5T. Y con eso se termina el ejercicio. No hay que hacer nada más. ¿Ya? A ver, este otro, ¿cómo sería la idea de este otro ejercicio? Tenemos, uy, ¿qué pasó acá? A ver, este Fs es igual, dice, a 2 sobre S menos 5 también. O perdón, es 5 menos S. A ver, ¿a cuál de nuestras expresiones sería igual esto? ¿A cuál se parece? ¿Se parecerá a alguna? Al exponencial el exponencial elevado a la A por T, pero sería inverso, ¿sí se puede decir? Ya. Se parece al exponencial, ¿no? Porque Sí, tenemos pero una variable y una la, s. sí, la diferencia es que en el ejercicio que nos da
La constante está adelante. Ah, ya, perfecto. Exacto. Eso es lo que tenemos que hacer en este ejercicio. Tenemos que verificar en realidad que todo cuadra así como está, ¿no? Primero la S y la S tiene que estar positivo. A ver, iremos armando eso, ¿ya? Vamos a decir 2 sobre menos S más 5. Tenemos que notar que la S es positivo, ¿no? Entonces podríamos aquí factorizar el signo. Podríamos agarrar, sacar el menos y decimos S menos 5, ¿no? Factorizamos el signo negativo de acá y lo llevamos adelante. Y cuando apliquemos la antitransformada, no se olviden que sale el 2. El 2 puede salir y acá tendríamos 1 sobre S menos 5. ¿Y a cuánto es igual eso? Eso va a ser igual a menos 2 por E elevado a la 5t. Y eso es una función que depende de t. Y eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que hacer ahí. ¿Ya? Le has multiplicado el signo por un negativo, ¿no? Para que se vuelva positivo la S, Dani. Solo has hecho Así. eso. Acá, en realidad, lo que he hecho es factorizar. He dicho factor común menos. ¿Ya? Y si es menos, entonces todos los que están acá dentro, todos los que van a sobrar cambian de signo. La S era negativa, ahora es positiva. El 5 era positivo, ahora es negativo. Acá hay un más que se sobreentiende. Más entre menos, menos 2 sobre S menos 5. Eso es lo que se hizo. ¿Ya? Ok. ¿Está bien? Sí, se entiende, ¿no? Sí, sí. Sí. Ya. Hasta acá, ¿alguna duda que tengan, por su caso? Yo no. Ya. Listo. En la siguiente parte, en el 8.5, por ejemplo. Uy, ¿qué pasó? En el 8.5 nos habla de estos mismos ejercicios, pero como en la primera parte, ¿se acuerdan? Nos hacían trabajar una función nada más, una función, una función. Ahora en esta parte nos hablan de sumas, ya, de sumas y restas. ¿Cómo vamos a hacer eso? A ver, hagamos uno y después uno de estos y nos vamos a hacer algo más complicado, ¿ya? A ver, el inciso A del 8.5. El inciso A del 8.5 me dice, tenemos f de s es igual a 2 sobre s menos 7 menos 6 sobre s más 1. Tenemos resta, ¿no? Entonces, para aplicar acá la antitransformada tenemos menos 1 ahí. Todo esto puede estar en llaves, ¿ya? Y lo mismo, menos 1. Sabemos que esto va a ser f de t, ¿no? Y si distribuimos para el primero, para el segundo, ¿ya? Vamos a tener lo siguiente. Tenemos 2, 1 sobre S menos 7. Menos sale el 6 y tenemos 1 sobre S más 1. Y nuevamente, por tablas, sabemos que esto es 2 por E a la 7T menos 6 por E a la menos T, por si acaso, ¿no? Cuando está con signo negativo, cuando este signo de acá, cuando sube al ejercicio, cuando sube a la exponencial, cambia de signo. Está con negativo, cambia con positivo. Está con positivo, cambia con negativo. Solo que como es 1, el 1 se sobreentiende ahí. Y listo. Y eso es todo el ejercicio. ¿Ya?
Entonces, ustedes tienen que ir viendo eso. ¿Cómo pueden resolver? A ver, haremos uno más de esto. Y hay uno interesante de estos ejercicios. Ya. A ver. Vamos a ver. Este ejercicio que dice f de s. Este es el inciso A. Perdón, el inciso B. El inciso B me dice 1 sobre s elevado a la 6 más 1 sobre s elevado a la 3 menos 1 sobre s. Cuando yo tenga exponentes en la s, entonces ya tengo que darme cuenta que van a ser expresiones algebraicas. Y la propiedad nos decía, ¿no? Lo siguiente, t elevado a la n era igual a n factorial sobre s elevado a la n más 1. Acá abajo entonces tengo n más 1, solo que ese 1 tengo que sacarlo. ¿Ya? Entonces tengo 1 sobre s, 5 más 1, más, tengo acá 1 sobre s, 2 más 1, menos 1 sobre s. S no tiene exponencial, no tiene un exponente. Vamos a ver cómo trabaja ese entonces. Ahora, no se olviden esto, que es importante. Sabemos que esto ahora va a ser una función que va a depender de t, ¿no? Pero para poder hacer este ejercicio dice, ¿qué es lo que nos falta arriba? Arriba nos falta el n factorial, ¿no? Del primero, de este, y de este nos falta el n factorial. ¿Cuánto es el valor de n? N para nosotros es 5. Entonces, y este es 2. Entonces, tiene que haber un 5 factorial y un 2 factorial para que eso sea, por ejemplo, t elevado a la 5. T elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, colocaremos los factoriales para cada uno. Podemos distribuir acá a la menos 1 y vamos a decir, si esto es 5 factorial sobre s a la 5 más 1, solo colocando el 5 factorial, hacemos que el ejercicio sea otro, ¿no? Como multiplicamos, también tenemos que dividirle el 5 factorial a cada lado. Listo. Más lo propio acá. 1 sobre 2 factorial. Y acá decimos 2 factorial sobre s a la 2 más 1. Menos, acá tenemos 1 sobre s. Y listo, haciendo una comparación prácticamente con la fórmula, tenemos que 5 factorial para nosotros es, a ver, veamos. 120. 120. Ya, gracias. 120 por e elevado a la 5 más 2 factorial es, ¿cuánto es? 2 nomás, ¿no? Por t elevado a la 2 menos, acá no hay ningún exponente, aquí hay un 1 que se sobreentiende, pero esto era 1 solamente, ¿no? La transformada de 1 sobre s nos decía, por si acaso aquí teníamos, ¿no? 1, a ver, no sé si estaba acá, aquí está. 1 sobre s es igual a 1, el primerito. Entonces eso es, ¿ya? Parecía, ¿no? Que hubiera sido con lo mismo, pero solo es uno nada más, ¿ya? Y eso es todo en este caso. ¿Sí? Está sencillo hasta acá, ¿no? Lo que estamos haciendo. ¿O hay alguna duda en este caso?
por mi parte está todo claro. Ya, bien, sí, sí, entonces. Clarísimos. Ya. De este grupo de ejercicios, el que es diferente es este, el D. Este que dice 1 sobre S cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Ese es el que es diferente. A ver, busquemos esta expresión. 1 sobre S multiplicado por S al cuadrado más algo. ¿Hay esa expresión? Veamos. S multiplicado por otra S. No hay. No hay esa expresión en ninguno de ellos. ¿Ya? Entonces, como no hay esa expresión, ya tenemos que aplicar un método, algún otro método. Y el método es el de fracciones parciales. Recordando un poco de fracciones parciales, lo que teníamos que hacer nosotros era factorizarlo de aquí abajo, que ya está factorizado, y luego separarlo, ¿no? Teníamos que decir 1 sobre toda esta expresión, S multiplicado por S al cuadrado más 3 al cuadrado va a ser igual a A sobre el primer valor, que es S, más, en este caso, como tenemos una función cuadrada, ¿ya? Como tenemos acá una expresión cuadrada, ¿ya? Eso, o de segundo grado, lo que teníamos que hacer en este caso era colocar BS más C. Todo esto sobre S cuadrado más 3 elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer acá? Encontrar el valor de A, de B y de C, ¿no? Para eso nos servían las fracciones parciales. Teníamos que comparar lado izquierdo y lado derecho. Acá teníamos que sacar un común denominador. ¿Cuánto era el común denominador de todo esto? El común denominador era S, pues S por S cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9. ¿Ya? Decíamos, todo esto lo dividimos entre S. S con S se va y me queda A multiplicado por S al cuadrado más 9. Más, nuevamente, todo esto dividido entre esto, los paréntesis se van a ir y me queda S. Tenemos BS más C multiplicado por S. Y esto igual a 1 sobre S cuadrado más 9 si quiere. Si se dan cuenta, los dos extremos, los denominadores son iguales. Entonces se puede simplificar, quedándonos así con los numeradores nada más. Y vamos a multiplicar o vamos a eliminar los paréntesis de los numeradores. Y tenemos AS cuadrado. Vamos a ir directamente agrupando, ¿ya? Este con este y este con este, así, ¿no? Más, a ver, 9A más BS cuadrado más CS, ¿ya? Igual a 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este método? Agrupar los que tengan cuadrados con los que tengan cuadrados. Por ejemplo, estos dos tienen cuadrados, ¿no? Este con este tienen cuadrados. Solo vamos a anotar sus coeficientes, ¿ya? A ver, por si acaso, si no recuerdan, lo que teníamos que hacer, a ver, ya, lo voy a hacer paso a paso. Voy a agrupar A, voy a sacar el factor común entre estos dos, que sería S cuadrado. Entonces digo A más B, todo multiplicado por S cuadrado. Luego las expresiones que solo tienen S, tengo que colocar una expresión que vaya en forma descendente, ¿no? S cuadrado
luego viene S, una expresión que solo viene, que está con S, y luego una expresión que no tiene las variables, ¿no? S cuadrado, S y el número, y esto igual a 1. No se olviden que acá esta expresión que está en el lado izquierdo es una expresión que también está elevado al cuadrado. Solo tenemos que armarlo, ¿no? Vamos a poner 0s cuadrado más 0s más 1. Si se dan cuenta, tenemos las dos expresiones a ambos lados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir comparando coeficiente con coeficiente, ¿ya? Coeficientes con coeficientes. Y de esa forma vamos a sacar los valores de A, de B y de C. Entonces tenemos 0 igual a A más B. 0 igual a C. Después, 1 igual a 9A. Un sistema de ecuaciones, 3 ecuaciones con 3 incógnitas, pero en este caso está sencillo, ya tenemos el valor de C. Acá ya podemos hallar el valor de A. A va a valer 1/9, ¿no? Y de acá podríamos decir que A es igual a menos B, o mejor, que B es igual a menos A. ¿Y cuánto vale A? A vale 1/9. Entonces tenemos menos 1/9. Y ahí está. Esos son los valores de A, de B y de C. ¿Qué hacemos con estos valores? Los vamos a reemplazar acá, aquí arriba. Entonces, A para nosotros será 1/9. Vamos a colocar en vez de A, 1/9. 1/9 fracción y abajo S. Más acá, ¿cuánto valía B? B valía menos 1/9. C, ¿cuánto valía? C valía 0. Ah, ya, entonces tengo menos 1/9 acá. Menos 1/9 de S, ¿no? Menos 1/9 de S, por si acaso lo estoy reemplazando acá. ¿Ya? Menos 1/9 de S más C. Pero C habíamos dicho que vale 0. Ese 0 ya no lo contamos. Sobre S al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto, por si acaso, esto ya iba a ser, esto seguía siendo en realidad una función que depende de S. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la antitransformada acá. Vamos a decir la antitransformada de f de S. Y para cada uno. Ese 1/9 puede salir, ¿no? De la antitransformada. Vamos a decir 1/9 de, perdón, esto es menos 1, ¿sí? De 1 sobre S. Más. Solo la constante puede salir, pero la constante tiene negativo. Menos, voy a decir, menos 1/9 de S sobre S al cuadrado más 3 al cuadrado. Listo. Entonces, acá tenemos 1/9. La antitransformada de 1 sobre S es 1. Ah, entonces esto es por 1. Menos 1/9. La antitransformada de... Ahora, hay que buscar esta expresión. Esta expresión es S sobre S al cuadrado más 3. A ver. S sobre S al cuadrado. Esta es la expresión del seno, ¿no? Lo vamos a colocar acá a un costado. Dice, el seno de un ángulo es S sobre S al cuadrado más A al cuadrado.
allá. Entonces, esa es la expresión del seno. Entonces, acá tenemos, este es el seno de 3t. Y esta es ahora una función que depende de t. Y eso es todo lo que teníamos que hacer en el ejercicio. Creo que en la respuesta de este ejercicio teníamos... creo que en la respuesta de este ejercicio nos daban un paso más. Nos decían que concluyamos con un paso más. Nos pedían que saquemos el común denominador, que era 9, ¿no? Como los denominadores son iguales, se copia el denominador y se suman o se restan los de arriba. 1 por 1 es 1 menos 1 por el seno de 3t, seno de 3t. Y así estaba el ejercicio. ¿Ya? Pero cualquiera de las dos respuestas es la correcta, por si acaso. ¿Sí? ¿Se entiende? En este caso, si se dan cuenta, tenemos un cociente en el ejercicio, ¿no? Una división. Entonces, cuando hayan divisiones, hay que acordarnos nomás de fracciones parciales. ¿Ya? Y hay un capítulo entero de esto que dice fracciones parciales siempre. ¿Sí? Está bien, Dani. Sí, sí. Ya. No sé si les parece que podamos quedar ahí, chicos. Tal vez mañana podríamos hacer algo después. ¿Ya? Así para que vayan a revisarlo con Sí, calma. está bien, Dani. Nos faltan 2 temas más, ¿no, Dani? Sí, 2 temas más, pero de los 2 temas, les cuento que ya los últimos 2 son medio pesados. Ah, Entonces, por eso mejor que quedemos aquí, para que tal vez mañana podríamos hacer ya. los otros 2, pero hasta aquí ya tendrían que ir repasando ustedes. Y mañana me pueden decir cuáles son sus dudas. De todas bien. formas, está en la práctica. Ya todo eso está en la práctica, pueden ir resolviendo en función a la práctica igual. ¿Ya? Ok, Dani. Mañana Está de bien. misma hora. Sí, está bien. Ya, pues, Dani. Ya, Ya listo, Dani. Entonces, hasta mañana. ya. Nos Ya vemos, Dani, hasta listo. mañana. Ya listo. Muchas gracias, Dani. Nos vemos. Chao, chao. Dale, chao, chao.